Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar una vez más aquí. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ezequiel y nos gustaría saber quiénes nos visitan. Ahorita yo sé que los saludaron, pero como que estaba la luz así medio oscura y los servidores estaban menos distraídos. ¿Hay alguien que nos visite de este lado que pueda levantar sus manos? Queremos identificarlo. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Ahí tenemos a otra persona. Bienvenidos. ¿Alguien más que venga de este lado, de mi lado derecho? ¿No? ¿Todos de casa? Y acá de mi lado izquierdo, alguien que nos visite, que pueda levantar sus manos. Nada más queremos conocerte. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. ¿Alguien más? ¿Ya todos somos de casa? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra serie del estudio de Gálatas. Así que por favor acompáñame a Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo del verso 16 al 26. Continuamos con nuestra serie Fe más que obras. Y voy a leer el pasaje, está en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si tienes tu Biblia, por favor acompáñame para que me puedas seguir. Si no, creo que lo van a poner. Ya está ahí. Ok, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. ¿Te parece si oramos? Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites vivir. Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, porque podemos estar juntos, Señor, disfrutando de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tus bendiciones, Señor, nos acompañan hasta el día de hoy. Señor, gracias porque podemos estar reunidos con el propósito de conocerte, de aprender de ti, Señor, pero también para alabarte y para tener esta comunión con los hermanos. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder entender el consejo de tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ministre en nuestros corazones. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para poder escucharte, para poder verte. Señor, te pido que tu Espíritu Santo edifique a tu iglesia. Señor, que seas tú, mi Dios, el que ministres cada corazón, que traigas paz, que traigas gozo, que traigas consuelo, pero que traigas convicción de pecado, Señor, en los corazones que lo necesitan. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y yo me pongo en tus manos.
Te ruego, mi Dios, que seas tú el que hables a través de mí hacia tu pueblo. Señor, dame de nuevo valentía para hablar tu palabra, para no callarla. Señor, pero tampoco permitas que hable desde mi consejo como si fuera el tuyo. Señor, me pongo en tus manos confiando en tus capacidades, confiando en que tú eres el que bendices tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas atrás estuvimos ya comenzando con la última parte de la carta a los Gálatas. Pero en la primera sección, si recordamos lo primero que Pablo estuvo compartiendo en esta carta, vamos a ver las intenciones que Pablo tenía cuando escribió la carta. Pablo escribió esta carta a los creyentes porque había escuchado que los creyentes estaban abrazando una enseñanza que era contraria a la enseñanza que Pablo les había dado. Una enseñanza que Pablo les había dejado, ellos la habían estado, se habían estado separando de esa enseñanza y esta nueva enseñanza que estaban abrazando estaba generando que los cristianos se hicieran esclavos de las cosas que el evangelio ya los había hecho libres. Y la manera como Pablo se dio cuenta de esto es en la manera como se estaban tratando unos con otros. Por ejemplo, en el versículo 15 del mismo capítulo, lo leyó el pastor la semana pasada, dice: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ahora es claro que el evangelio no produce este tipo de fruto. Pero notemos lo importante que Pablo hace aquí al no tratar de resolver este problema yéndose directamente al pleito que tenían unos con otros. Pablo se va al inicio y les recuerda el fundamento de su fe. Pablo les habla del evangelio, porque parece que Pablo está más interesado, más que interesado en un cambio externo. Pablo está interesado en un cambio interno para los creyentes, porque la transformación que produce el evangelio no es una transformación meramente de las acciones, sino la transformación del evangelio es una transformación de las intenciones. La renovación que el Espíritu Santo produce es una renovación que no inicia en la conducta. La renovación del Espíritu Santo se inicia en el corazón. Por eso Pablo no hace un brinco del planteamiento del problema hacia el problema o hacia la solución. Pablo no comienza con imperativos, es decir, no comienza con mandamientos ni con instrucciones. Pablo comienza con indicativos, es decir, explicando y mostrando o exponiendo la obra que Cristo había hecho en favor de los creyentes. Pablo está hablando de la libertad de los creyentes. A partir del capítulo 5, Pablo comienza a hablar de la libertad de manera práctica. Pero esta libertad de la que habla Pablo para los creyentes no es una libertad que conseguimos con nuestra obediencia o a través de nuestras obras. Es una obediencia, es una libertad que consiguió Jesús con su obediencia, una libertad que Jesús consiguió con sus obras. Entonces, la única manera de llegar a ser libres no es obedeciendo, sino confiando. La verdadera libertad no consiste o no se obtiene a través de la obediencia a los mandamientos, sino en la confianza de que Dios nos ha unido a Cristo, o que Dios nos ha bautizado en Cristo, o que nos ha revestido de Cristo, o que nos ha cubierto con Cristo. Pablo dijo en Gálatas 4:5 que Dios había enviado a su Hijo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Ahora, esta libertad que tenemos en Cristo la podemos ver en dos frentes. La libertad que tenemos en Cristo es una libertad de la condenación del pecado. Pero la libertad que tenemos en Cristo también nos libra del poder del pecado. Lo que Pablo deja muy en claro en los primeros capítulos es que
Cristo nos ha hecho libres de la condenación del pecado. Observa lo que dice Gálatas 2:19. Cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que creen, los que confían en Cristo, los que confiesan que Jesús es el Señor, pueden tener la plena confianza de que su desobediencia a las ordenanzas de Dios ya no es un impedimento para tener el favor de Dios. Porque la sentencia por su desobediencia ya ha sido ejecutada. La sentencia por nuestra desobediencia de los que hemos confiado en Cristo ya ha sido ejecutada en la cruz de Cristo. Así que Dios no es injusto para condenarnos por un delito que ya ha sido pagado. Recuerda, Pablo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto, porque mis pecados fueron pagados en la cruz de Cristo cuando Jesús tomó mi lugar. En la cruz Jesús tomó la muerte que yo merecía. En la cruz Jesús me dio la vida que Él merecía. Él tomó mi muerte y yo tomé su vida. Entonces dice Pablo, y lo cito de Romanos 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra relación, hermanos, nuestra relación con Dios ya no depende de mis limitadas virtudes. La relación con Dios no depende de mi multitud de errores. Mi relación con Dios depende de los inexistentes defectos de Jesús y de su multitud de virtudes. En resumen, los que hemos creído en Jesús somos libres de la condenación del pecado. Si tú has creído en Cristo, si tú crees que Cristo es tu justicia, entonces tú eres libre. Si tú crees que Jesús murió en tu lugar, tú eres libre para vivir la libertad que Cristo nos ha dado. Así que no permitas que nada ni nadie venga a imponerte reglas para ser considerado justo, cuando Cristo mismo es tu justicia. Hermanos, si has confiado en Jesús, tú eres libre para vivir la vida sin que tus acciones te condenen. Pero quiero hacerte una pregunta y quiero que seas muy honesto. ¿Qué es lo primero que se te ocurre o en qué piensas cuando escuchas que puedes vivir tu vida sin ser condenado? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿En qué piensas cuando escuchas que en Cristo somos libres de vivir la vida con plena libertad, sin ser condenados por nuestras acciones? ¿Piensas en el beneficio de los demás o piensas en el beneficio propio? Si Dios se apareciera y como un genio te fuera a conceder un deseo, ¿desearías el beneficio propio o el beneficio de los demás? ¿Desearías tu propia salud, tu propio bienestar? ¿Desearías un trabajo? ¿Desearías un esposo? ¿O desearías que el evangelio se predicara en todo el mundo?
Cuando piensas en que en Cristo somos libres para vivir la vida con plena libertad, ¿piensas en terminar con el sufrimiento de los vecinos o con terminar con las cosas que a ti te hacen sufrir? Cuando piensas en que eres libre para decidir y para actuar sin ser condenado, ¿piensas en tus propios deseos o piensas en los deseos de los demás? Bueno, Cristo también nos ha hecho libres para vivir buscando nuestros deseos egoístas. Las personas en el mundo creen que son libres porque hacen lo que quieren. Pero eso la Biblia también le llama esclavitud. La verdadera libertad se encuentra en buscar el beneficio de los demás antes que el beneficio propio. Un comentarista de Gálatas dice que los Gálatas tenían un problema serio de luchas internas. Aparentemente los Gálatas tenían que decidirse por uno de los grupos que había y el grupo de los judaizantes, ellos requerían la circuncisión como medio indispensable para pertenecer a ellos. Así que muy posiblemente fueron los pleitos, las divisiones, los deseos egoístas lo que motivaron a Pablo a escribir esta carta y decirles, revisen su teología. Entonces Pablo les recuerda que la libertad que ahora tienen en Cristo no es para buscar su propio beneficio, es para buscar el beneficio de los demás. El pastor leyó este texto la semana pasada, dice, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Es que la libertad que el mundo proclama es una libertad egoísta que busca su propio beneficio. Pero la libertad que nos da el Señor, la verdadera libertad, es la libertad de olvidarnos de nosotros mismos y buscar el beneficio de los demás. Porque olvidarse de sí mismo fue exactamente lo que Jesús hizo. Jesús, siendo el ser más libre que existe, Jesús decidió limitar su propia libertad por amor de su pueblo. Pero este mundo proclama una libertad sin límites. Pero en este mundo egoísta, el cristianismo levanta la bandera de la autoprivación por amor. Hermanos, nadie es tan libre como aquel que, sabiéndose libre, decide libremente limitar su libertad por amor de su prójimo. La libertad que tenemos en Cristo no solo nos hace libres de la condenación del pecado. La libertad de Cristo es mucho más grande, nos hace libres de la esclavitud del pecado. La libertad en Cristo nos hace libres del poder que tiene el pecado. Ahora, yo sé que ocurre un fenómeno entre muchos aquellos que hemos abrazado el Evangelio, y es que aunque abrazamos la promesa de la libertad y creemos en la libertad del Señor, la realidad es que en el día a día a veces no nos sentimos tan libres y pensamos que deberíamos ser más libres. En algunas personas la lucha interna puede ser muy violenta, puede ser muy feroz. De hecho, lo que leímos al inicio describe perfectamente el sentimiento que muchos de nosotros tenemos. Pablo llama a ese sentimiento la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Regresa ahí el versículo 16. Dice Pablo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aunque para algunas personas el sentir esta lucha puede ser como desalentador, o el hecho de tener la lucha puede resultar como desalentador, la realidad
es que la lucha por hacer lo correcto es evidencia de que estamos creciendo. El creyente es aquel que crece mientras va luchando. La vida cristiana es una constante lucha. La vida cristiana consiste de una lucha de deseos. Pablo dice que son los deseos de la naturaleza pecaminosa y los deseos del Espíritu Santo. Ahora, lo más sorprendente es que no podemos permanecer neutrales en esta lucha. Si somos guiados por el Espíritu, entonces no seremos impulsados por la naturaleza pecaminosa. Pero si no somos guiados por el Espíritu, entonces estamos siendo guiados por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahora quiero dejar claro una cosa. Pablo no está hablando de la lucha entre la naturaleza física y la naturaleza espiritual de las personas. Algunas traducciones traducen el término que la Nueva Traducción Viviente dice como naturaleza pecaminosa, lo traduce como la carne. Y en algunos contextos la carne tiene un significado como más físico, como si fuera el cuerpo físico. Pero en este contexto parece que no está hablando de esa manera. Mira, un comentarista dice que cuando habla de la carne de los cristianos es su propensión al pecado, su condición humana caída que aguarda la redención plena de la creación nueva y santa en la cual vivirá. Otro comentarista dice, es la parte o el aspecto de nuestros corazones que todavía no ha sido renovado por el Espíritu. Ahora, en cuanto al Espíritu, la Nueva Traducción Viviente lo deja súper claro y habla del Espíritu Santo. No, Pablo no está hablando del espíritu humano. Y es que antes de llegar al Evangelio, antes de nuestra conversión, la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros no tenía conflictos ni oposición. Vivía dentro de nosotros reinando y haciendo su voluntad. Pero fue cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente de manera sobrenatural que se encuentra en un conflicto. Ahora hay un conflicto dentro de nosotros. Y esto el Espíritu Santo comienza a renovarnos desde el interior. Lo que Pablo está diciendo es que dentro de nosotros o dentro del corazón hay un nuevo jugador, ahora está en la cancha. Y lo que les dice a los Gálatas es, déjense guiar por este nuevo jugador, síganlo a él. Y Pablo les da este mandamiento, les dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si andan por el Espíritu, no se van a perder, les dice Pablo. El Espíritu de Dios no nos va a llevar al error, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Ahora recordemos una cosa de los capítulos anteriores. Pablo dejó claro que los Gálatas eran creyentes verdaderos, en los cuales el Espíritu Santo ya moraba. En Gálatas 3:2 dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. En Gálatas 4:6 dice, y debido a que somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar Abba Padre. Por lo tanto, dejarse guiar por el Espíritu Santo no requiere de una segunda obra del Espíritu en el creyente. Los que son hijos de Dios tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, dejarse guiar por el Espíritu implica rendir nuestro corazón por completo al Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas es dejar que el Espíritu guíe nuestros pensamientos y nuestras creencias.
Dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas es dejar que guíe nuestras emociones y guíe nuestros anhelos. Dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas es dejar que guíe nuestras decisiones y guíe nuestros compromisos. Andar en el Espíritu es dejar que las verdades de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, moldeen nuestra mente. Que las verdades de la palabra moldeen nuestros afectos. Que las verdades de la palabra sean los que moldeen nuestra voluntad. Pero ciertamente esto va a resultar en una lucha. Una lucha de los deseos en nuestro interior. Porque la naturaleza pecaminosa no desea nuestra renovación interior. La naturaleza pecaminosa se opone a los deseos del Espíritu. La naturaleza pecaminosa desea conformarse a este mundo con el cual esta naturaleza se identifica. Esto resulta en una lucha interna. Observa el versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Los deseos de la naturaleza pecaminosa son contrarios a los deseos del Espíritu. El ministerio del Espíritu Santo nos recuerda, hermanos, que somos hijos de Dios debido a la obra que Cristo hizo en favor de nosotros. El deseo del Espíritu es guiarnos a Cristo. El deseo del Espíritu siempre es el de glorificar a Cristo. El Espíritu Santo anhela mostrarnos a Cristo. El Espíritu Santo anhela, desea hacernos más como Cristo. El pastor Timothy Keller escribe que mientras nuestra carne glorifica, adora, anhela todo tipo de cosas, condiciones y personas, el Espíritu glorifica, adora, anhela a Jesús. El Espíritu habla de la belleza y la grandeza de Cristo. Es importantísimo entender cuál es la naturaleza de este conflicto. Porque el Espíritu y la carne son contrarios. Acercarnos a uno nos aleja del otro. Alejarnos de uno nos acerca al otro. La conducta que Pablo está viendo en los Gálatas daba evidencia de que ellos no estaban siendo guiados por el Espíritu. Porque ellos estaban manifestando pleitos, divisiones, peleas entre ellos. Pero Pablo les da un mandamiento. Pablo les dice: anden en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu les va a evitar ese tipo de conductas. Creo que nosotros podemos llegar a caer en algunas conductas porque no estamos siendo guiados por el Espíritu. Cuando abandonamos los medios que Dios nos ha dado, como la lectura de la palabra o la escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo, o cuando abandonamos la comunión con los hermanos, esos hermanos en los que el Espíritu Santo también mora. Cuando abandonamos esos medios, nos volvemos presa fácil de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando abandonamos la guía del Espíritu, nos volvemos presa fácil de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, quiero decir que vivir guiados por el Espíritu no significa una vida perfecta. El cristiano verdadero no es aquel que nunca peca. El verdadero cristiano es aquel que siempre se está arrepintiendo. Esta es la marca de un cristiano verdadero.
La marca de un creyente de verdad es que se arrepiente constantemente. En el andar de los cristianos, en el andar del creyente, puede que a veces demos pasos hacia atrás, pero siempre habrá pasos hacia enfrente. Ciertamente podemos llegar a ceder a los deseos de la naturaleza pecaminosa, pero dentro de nosotros el Espíritu Santo siempre nos estará diciendo que no está bien y nos va a llevar al arrepentimiento. Todo el mundo, hermano, tiene deseos pecaminosos. Esto no es algo con los que luchen los creyentes. Todo el mundo lucha con eso. Pero los que han nacido de nuevo ahora tienen nuevos deseos piadosos que vienen de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Tanto creyentes como no creyentes se encuentran en una lucha contra la naturaleza pecaminosa. La diferencia es que mientras que los no creyentes están luchando contra la carne en una lucha que no pueden ganar, los creyentes están en una lucha contra los deseos de la naturaleza pecaminosa que no pueden perder. El Espíritu Santo dentro de los creyentes garantiza la victoria. Pero todos estamos en una lucha. Todos sentimos esa lucha. Ahora, si tú ya no sabes si vas ganando o vas perdiendo esta lucha, Pablo da dos perfiles que nos pueden ayudar a identificar cómo luce una persona que va ganando la lucha contra la carne o una persona que va venciendo la lucha contra la carne. Observa el verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Es muy probable que Pablo no haya tenido la intención de agotar en esta lista todos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Parece que lo que Pablo quiere hacer aquí es describir un perfil en los que los gálatas puedan identificarse como que están siendo engañados por su naturaleza pecaminosa. En otras cartas, Pablo también hace listas acerca de los deseos de la carne. Algunas es más corta, algunas es más larga. Pero digo esto porque aunque en esta lista se incluyen pecados de todo tipo, hay pecados de índole sexual, pecados de índole religioso, incluso pecados que están relacionados con el abuso de sustancias. Esta lista destaca por mucho los pecados que son de orden social. En esta lista Pablo destaca los pecados que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Parece que Pablo les está diciendo a los creyentes que seguir su naturaleza pecaminosa está destruyendo la comunión y la armonía y la unidad que existe en la iglesia. Es que la vida en la carne, hermanos, es una condición natural en la humanidad. Es verdad, no todas las personas manifiestan todos los pecados descritos en esta lista, ni tampoco manifiestan todos el mismo grado. Pero todos poseemos una condición pecaminosa, una inclinación pecaminosa que está buscando manifestarse. En una ocasión acusaron a Jesús de promover la impureza entre sus discípulos. A Jesús lo acusaban porque sus discípulos no se lavaban las manos. Ellos entendían que estaban llevando lo impuro o lo malo hacia su interior. Pero Jesús les dice, a ver,
ustedes deberían de estarse cuidando no de lo que va hacia adentro. Ustedes deberían estar cuidando lo que va hacia afuera. Y Jesús dice esto en Marcos 7:20. Es lo que sale de su interior lo que contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Los deseos pecaminosos no se originan fuera de nosotros, se originan dentro de nosotros. Así que no es Satanás, no es el mundo los que nos hacen pecar. Es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es nuestra propia inclinación hacia hacer lo malo. Así que, hermana, no es tu esposo ni son tus hijos los que te hacen tener arrebatos de ira. Es tu corazón controlador que explota porque las cosas no se hacen como tú quieres. Hermano, no son las redes sociales, no es el mundo hipersexualizado el que te hace consumir pornografía. Es tu corazón egoísta que prefiere satisfacerse solo que dedicarte a tu mujer. Joven, no es la cultura o la sociedad la que te obliga a vivir insatisfecho o vivir ansioso. Es tu corazón envidioso y orgulloso que te impide reconocer que lo que tienes como lo que no tienes es gracias a un Dios que es sabio y que es bondadoso. Las circunstancias que vivimos, hermanos, no nos hacen pecar. Son los escenarios perfectos para que nuestra naturaleza pecaminosa se manifieste. Pero Pablo hace una advertencia al final del verso 21. Dice Pablo: permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. La advertencia de Pablo es para aquellos que llevan una vida marcada por estos pecados. Pablo no se refiere a aquellos que tienen prácticas esporádicas, sino prácticas habituales. Pablo no habla de aquellos que tienen prácticas esporádicas que los llevan al arrepentimiento, sino aquellos que se deleitan y se gozan en este tipo de prácticas. El pastor Keller dice que alguien que continuamente consciente a su naturaleza pecaminosa sin luchar contra ella, demuestra que el Hijo de Dios no lo ha redimido y que el Espíritu Santo no lo ha renovado. Pero el otro perfil que Pablo menciona, el cambio el otro perfil que Pablo está mencionando en este texto que leímos al principio, es aquel que vive bajo la guía del Espíritu Santo. Es alguien que manifiesta el fruto del Espíritu. Observa el verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Hay un cambio muy significativo cuando Pablo habla de los deseos de la naturaleza pecaminosa y el fruto del Espíritu. Pablo dice que los deseos de la carne son seguidos por las personas, pero cuando habla del fruto dice que es producido por el Espíritu Santo. La diferencia es que los cristianos no pueden producir el fruto. Es un fruto que el Espíritu Santo produce en los creyentes.
La imagen del fruto lleva consigo un grado de pasividad. Recuerda que el mandamiento que Pablo les está dejando es que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Pablo no les está ordenando producir el fruto. Pablo no les dice crezcan en amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Porque eso es una obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es el fruto del Espíritu. Pero así como los deseos de la carne no es una lista exhaustiva, es decir, no agota todo lo que puede desear o lo que nos puede hacer desear la naturaleza pecaminosa. El fruto o la lista del fruto del Espíritu no contiene todo lo que el Espíritu Santo puede producir en el creyente. Pero si observamos la lista detenidamente, vamos a ver que es lo contrario o que es la antítesis de los efectos que la naturaleza pecaminosa está haciendo con los Gálatas. No es mi intención en esta ocasión desarrollar cada uno de los componentes del fruto del Espíritu. Así que más bien quiero compartirte dos características generales de este fruto. El primero es que el fruto es gradual. Así como nadie puede sembrar una semilla de naranja y pensar que mañana va a recoger naranjas, nadie esperaría que una persona de la noche a la mañana tenga una paciencia perfecta. Nadie esperaría que alguien de la noche a la mañana ya nunca vuelva a perder el control, que tenga confianza plena, que ame a todos como se ama a sí mismo. El fruto del Espíritu es algo que se va desarrollando poco a poco. Solo podemos ver el crecimiento o ese desarrollo a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Nosotros vemos cómo se está desarrollando el fruto del Espíritu cuando enfrentamos situaciones que nos demanden lo que el Espíritu produce en nosotros. Nosotros vamos a saber que estamos creciendo en paciencia cuando tengamos situaciones que nos demanden paciencia. Que podamos comprobar cómo ahora nos comportamos a diferencia de hace un año o hace 2 años. Si tú puedes ver en tu vida que ahora estás atravesando una situación en la que tu fe está siendo exigida o tu fidelidad está siendo exigida, que tu amabilidad está siendo exigida, y ves que ahora respondes diferente como antes respondías, bueno, el fruto del Espíritu está creciendo dentro de ti. La segunda característica es que el fruto es simétrico. Cuando Pablo describe el fruto, lo habla en singular, no en plural. No dice los frutos. No existen muchos frutos, existe un solo fruto y ese fruto crece todo junto. Los creyentes hemos sido injertados en la vid verdadera. Debemos producir el fruto de esa vid. Si la vid es Cristo, el cristiano produce a Cristo. El fruto del Espíritu en el creyente entonces es el carácter de Cristo formándose y desarrollándose. Por esta razón no podemos desarrollar más una parte del carácter de Cristo que de otra. Mira, cuando Juan dice, si alguno dice amo a Dios pero odia a otra creyente, esa persona es mentirosa. Es decir, si alguien profesa amor a Dios, el componente del amor del fruto, pero odia a otro creyente, el componente de la gentileza o de la amabilidad, Juan no lo llama, es que está desequilibrado. Está bien, amas a Dios, nada más te falta crecer en amor a los demás. Juan dice, es un mentiroso. Si la gentileza no está presente, tampoco el amor está presente. Para Juan,
Si no se encuentran los dos componentes, no se encuentra ninguno. De hecho, nosotros podemos a veces intentar falsificar el fruto o podemos confundir el fruto. Hay personas que naturalmente parece que están felices y contentas, como si están manifestando el gozo, pero en sus vidas son poco confiables. No muestran el componente de la fidelidad. A lo mejor ese gozo o esa felicidad aparente es simplemente un temperamento extrovertido. También podemos ver personas que son tranquilas, personas que son muy ecuánimes, como si tuvieran el componente de la paz, pero en sus vidas o en su corazón no son bondadosos, no son gentiles, no son amables. Bueno, esa paz aparente puede ser simplemente indiferencia. El fruto del Espíritu, entonces, no es algo que producimos nosotros, es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Es el Espíritu Santo el que produce el carácter de Cristo en los cristianos. La vida cristiana entonces es una vida que se desarrolla en el Espíritu. Pablo les está diciendo que ahora nuestro guía moral es el Espíritu, porque todo lo bueno que hay dentro de nosotros es solamente por la obra y el favor del Espíritu Santo en nosotros. La vida cristiana comienza en el momento de nuestra conversión. Ahí es donde comienza la vida en el Espíritu. Pero también crece y se mantiene por medio del Espíritu. Todo se lleva a cabo por medio del Espíritu. Y contra este estilo de vida no hay ley, hermanos. Aquellos que expresan el fruto del Espíritu, aquellos que muestran el carácter de Cristo, demuestran que están unidos a Cristo. Contra estas personas no hay ley que los acuse. Esta es la libertad de la que Pablo está hablando. La vida en el Espíritu es una vida de libertad donde no hay condenación. Y ya en los últimos versos, Pablo concluye su argumento con una especie de resumen, y con eso también quiero terminar. Pero antes quiero recordarte una cosa. El Evangelio de Jesús no se trata de una lista de cosas que debemos hacer y una lista de cosas que debemos evitar. Un evangelio así pondría nuestra obediencia en el centro. Un evangelio donde se trate de una lista de cosas que hacer o una lista de cosas que evitar nos pone a nosotros en el centro. Pero el evangelio de Jesús se trata de Jesús. El verdadero evangelio se trata de su vida perfecta. El evangelio se trata de su muerte expiatoria. El evangelio se trata de su resurrección victoriosa. Entonces, el mandamiento de andar en el Espíritu, las obras de la carne, el fruto del Espíritu, no nos habla de nosotros, nos habla de Cristo, nos habla de su evangelio. Este pasaje nos enseña que Jesús vivió una vida perfecta, que Él nunca pecó. Jesús amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Jesús amó a su prójimo como a sí mismo. Jesús no fue esclavo de la naturaleza pecaminosa. Jesús no fue esclavo del pecado porque nunca pecó. Él nunca practicó el pecado. Jesús mostró perfectamente el fruto del Espíritu hasta el último momento que estuvo en este mundo. Incluso en su muerte, cuando Él estaba siendo crucificado, Jesús le rogó a su Padre que perdonara a sus verdugos. Jesús vivió perfectamente. Jesús vivió andando en el Espíritu, alejado de los deseos de la carne. Jesús vivió mostrando el fruto del Espíritu, pero murió como un pecador.
Hermanos, Jesús te amó tanto que tomó tu muerte para que tú tomaras su vida. Solo porque Jesús murió en mi lugar, yo puedo ser libre de la esclavitud del pecado. Observa el verso 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Jesús murió porque no vivimos perfectamente. Jesús murió porque yo no puedo vivir una vida perfecta. Hermanos, somos incapaces de andar en el Espíritu. Naturalmente vivimos para los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Naturalmente vivimos ajenos a una vida conforme al fruto del Espíritu. Pero la muerte de Jesús en esa cruz por mí me hace libre de la condenación del pecado. Observa el verso 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Jesús resucitó para darnos de su Espíritu. Jesús resucitó para darnos de su Espíritu y hacernos libres del poder del pecado. En Cristo somos libres de la condenación del pecado, pero en su Espíritu somos libres de la esclavitud del pecado. Esta es la libertad de la que Pablo ha estado hablando. Somos libres de seguir nuestros propios deseos. Somos libres para seguir al Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Esto es lo que los Gálatas necesitaban para resolver sus problemas. Esto es lo que los Gálatas habían olvidado. Habían olvidado el Evangelio. Y Pablo se los recuerda. Pablo no los mandó a que aprendieran técnicas de inteligencia emocional para resolver sus conflictos. Pablo tampoco les recomendó un curso de comunicación efectiva. Pablo les recordó el Evangelio. Pablo les recordó quiénes eran antes y quiénes son ahora. Pablo les recordó que todos hemos pasado por la cruz. No hay quien se jacte de eso. ¿Qué tienes que no has recibido? Dijo Pablo. Y en el último verso, Pablo concluye su argumento. Parece como que toda su explicación tenía el propósito de llegar aquí. Como que Pablo quería llegar a este punto y todo lo que explicó era para llegar a este punto. Dice el verso 26: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. El poder del Espíritu nos empodera para poder imitar a Cristo. Es solamente en el poder del Espíritu que podemos vivir la vida de Cristo. Solamente en el poder del Espíritu podemos dejar de pensar en nosotros mismos para procurar el bien de los demás. Es solamente en el poder del Espíritu que somos libres para amar a los demás de la misma manera como nos amamos a nosotros mismos. Hermanos, necesitamos recordar el Evangelio en cada área de nuestras vidas. Necesitamos recordar el Evangelio constantemente. Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio de Cristo es todo lo que tenemos. Porque el Evangelio de Cristo es todo lo que necesitamos. Amigos que nos visitan, si esta es la primera vez que
tú escuchas este mensaje, o si ya lo habías escuchado, si hoy este mensaje suena diferente, si para ti suena diferente, suena urgente, o quizás para ti hoy suena más real, déjame decirte que no son mis palabras. Es el buen pastor que te está llamando. Así que no hagas caso omiso si hoy el evangelio tiene un tono diferente. Si hoy el Señor te está llamando, escucha la voz del buen pastor, porque hoy es el día de salvación. Atiende su llamado, acepta a Cristo, y porque solamente en Cristo encontrarás la verdadera libertad. Solamente en Cristo podemos ser verdaderamente libres. Hermanos, concluyo con estas palabras. Son palabras de Pablo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos has entregado. Señor, gracias porque ahora nosotros podemos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Señor, porque podemos vivir la libertad que tú nos has dado. Señor, yo te pido por tu iglesia, Señor, que nos ayudes, que nos perdones, Señor, y que podamos seguir apreciando cada vez más la cruz. Y Señor, y seguir poder entendiendo el impacto de que tú hayas venido a este mundo a morir nuestra muerte y que podamos vivir tu vida. Padre, te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Sí, Gloria a Dios por su palabra. No sé cuántas veces escuché predicar estos pasajes desde que era un adolescente, un niño en la iglesia, y siempre que terminaban de predicar había una sensación en mi vida como de oh my God, no alcanzo, no llego, como decir, híjole, tengo 2 palomitas y 5 malas, ¿no? Y era una sensación en mi vida de tengo mucho trabajo que hacer. Esta semana me voy a esforzar mucho por tener esos frutos, ¿no? Esta semana tengo que hacer algo porque necesito alcanzar eso que me están diciendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, era una sensación de carga, era una sensación de condenación. Pero qué liberador fue esta tarde escuchar el evangelio a través de estos versos. Qué liberador saber que no es nuestro esfuerzo, es la obra de Dios en nosotros. Qué liberador es saber que es la vida de Cristo en ti, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos. No es el esfuerzo, es la rendición. Y cuando nos rendimos al Señor, es entonces cuando su vida, la vida de Él, su poder florece a través de nosotros y en nosotros. Entonces, hermanos, no te vayas en esta tarde pensando que hay mucho trabajo que tienes que hacer. Más bien, Dios está trabajando en nosotros, Dios está obrando en ti. Y lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días solamente es rendirnos al señorío de Jesús. ¿Cómo se traduce eso? Es por eso que necesitamos la oración, es por eso que necesitamos el ayuno, es por eso que necesitamos congregarnos, es por eso que necesitamos ir a grupos comunión para estar con hermanos donde hablamos de las cosas de Dios y nos edificamos mutuamente. Porque cuando conforme nos edificamos en las disciplinas espirituales, entonces nos llenamos de Dios. Y existen 2 maneras de vivir: llenos de Dios o llenos de nosotros mismos. Y ya vimos ahorita cuáles son los resultados de cada uno, ¿sí? Así que la invitación es
que ahora nosotros, entendiendo esto, podamos cada día, iglesia, rendirnos más y más al único que lo merece, nuestro Señor Jesucristo. Te lo recuerdo una vez más, nuestro esfuerzo es la obra de Dios en ti, es el poder de Dios en ti, es la vida de Cristo en ti. Y sabes, esto es muy liberador para nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vamos a cantarle al Señor. Cantemos.